Hola, bienvenidos a Escuela de Cocina La Estrella. Hoy vamos a hacer esta deliciosa tarta de dulce de tomates. Para ello vamos primero a aprender a hacer el dulce de tomates, que es riquísimo y no solo le sirve para esta preparación, sino para muchas otras más. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita, así les notifican cuando subo nuevos videos. Únanse también al grupo de WhatsApp que les dejo en la descripción. Al final de este video les voy a estar dejando unos tips muy interesantes. Así que comenzamos. Acá tengo tomates peritas, y voy a cortarles la base en forma de cruz. Un corte no muy profundo, solamente para cortar la piel. Entonces lo corto así y así, una cruz. Así voy a hacer con todos los tomates. Las cantidades, yo tengo aproximadamente 1 kilo de tomates. Una vez que los corté, voy a tener preparada una olla con agua hirviendo y los voy a colocar dentro para que se escalden. O sea, esto es un ratito. Lo coloco en el agua hirviendo y los dejo aproximadamente 1 minuto. Pasado más o menos ese tiempo, los voy a retirar del agua hirviendo y los voy a colocar en un recipiente. Esperamos un ratito que se enfríen o lo pasamos por agua fría y después vamos a tomarlo y donde hicimos el corte tiramos de la piel y van a ver que se desprende muy fácilmente. De esa forma vamos a pelar todos los tomates. Así los vamos pelando y lo colocamos en otro recipiente. Una vez que lo pelamos, lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a sacar la parte blanca y las semillitas que tienen en el centro. Así vamos a hacer con todos nuestros tomates, sacándole alguna parte que ustedes vean que no está bien, que está fea, se la sacan, y la parte blanca que tiene en el centro. También las semillitas. Cuando ya lo tenga así, ya todos limpios, voy a agarrar y los voy a cortar primero en tiras y después en forma transversal para que me queden cubitos. Así voy a hacer con todos los tomates. Luego los voy a colocar en una ollita. Antes de eso lo voy a pesar para ver cuánto me quedó. Y le voy a colocar la mitad del peso en azúcar. Acá yo tenía 1 kilo de tomates, me quedó medio kilo, sacando la piel y todo el interior. Entonces me quedó medio kilo. Y le agregué 250 gramos de azúcar. Así lo voy a llevar al fuego, un fuego bajo. Cuando comience a hervir voy a ir chequeando, revolviendo hasta que vea que espesa.
tiene que quedarles así, ¿ven? O sea, con una consistencia que no sea tampoco demasiado espesa, porque si no después se le va a poner duro. Que sea firme, pero no espesa del todo. Ahora vamos a preparar la masa. Yo acá tengo 100 gramos de manteca bien blanda y le voy a agregar 100 gramos de azúcar. Voy a mezclar bien. Y ahora acá le voy a incorporar un huevo. Mezclo, incorporo ese huevo. Y ahora le agrego una yema. Y la incorporo bien. Ahora voy a agregar acá un chorrito de esencia de vainilla. Mezclo. Y me tiene que quedar así una crema. Acá tengo 200 gramos de harina leudante o si no, también puede ser harina común. Y le agregan una cucharadita de polvo leudante y una pizquita de sal. También tengo acá 100 gramos de fécula de maíz. Voy a mezclar los dos ingredientes y ahora se los voy a incorporar a la crema que habíamos preparado. Voy a comenzar a mezclar primero con la espátula. Esta masa no requiere amasado porque no debemos desarrollar el gluten. Así que mezclamos un poco con la espátula. Y después vamos a comenzar a unir con las manos. A unir solamente hasta formar una masa. Así me tiene que quedar, ¿ven? Tengo una tartera rectangular de 20 por 30. Si ustedes no tienen rectangular, podría ser una redonda de unos 24 centímetros. Acá la masa la voy a dividir y voy a tomar 2/3 partes. Esta la reservo y a esta la voy a estirar. Pongo un poco de harina abajo y arriba y estiro. Cuando ya la tengo, paso una espátula debajo para que no se despegue fácilmente y la enrollo en el palote. Luego la voy a colocar en el molde. Si se les rompe, como en este caso porque es muy quebradiza, no se preocupen porque se une y después no se va a notar. Así que van tomando todos los pedacitos. Lo importante es que cubran bien todo el molde hasta 1,5 centímetros de la base, o sea, no hasta arriba del todo. En este caso, este molde es un poquito más alto, entonces lo voy a cubrir, pero no hasta arriba del todo. Así me tiene que quedar. Cuando ya lo tengo así, voy a volcar la mermelada de tomates sobre la masa y la voy a extender.
cubriendo bien toda la base. Con el resto que me quedó de masa lo voy a estirar aproximadamente 3 milímetros de espesor, lo despego enrollo en el palote y cubro la tarta. Acá también se me rompió un poquito, pero la voy a cubrir con pedacitos de masa. Y así me tiene que quedar. Cuando ya la tengo lista, la voy a llevar a un horno 180 grados hasta que esté apenas doradita y sequita. Aproximadamente me lleva unos 20 minutos. Cuando ya está así, ven, sequita y doradita, voy a espolvorearla con azúcar impalpable. Con un cernidor voy espolvoreando. Cubro bien toda la parte de arriba, que quede bien cubierta con azúcar impalpable. Y ya la tenemos lista. Ahora vamos a cortar una porción. Y acá la tenemos. Miren qué delicia. No saben lo rica que es. Es tiernita, sabrosa. La verdad, un manjar. Bueno, les prometí unos tips. Y estos son: ustedes podrían utilizar este dulce no solo para esta preparación, sino para comerlo con un pan, untado en algún pan, o para hacer cualquier otro tipo de relleno, para otro tipo de tartas, budines, lo que ustedes prefieran. Si no tienen tomates perita, podrían utilizar tomates redondos. Así que no se priven de hacer este dulce porque les va a encantar. Realmente es muy rico. Así que si no tienen tomates perita, hagan tomates redondos. Y si quieren hacer más cantidad, deben duplicar todos los ingredientes. Tanto sea para la tarta, si quieren hacer 2 tartas o una tarta más grande, una parte y media. Y si son 2, doble. Y con el dulce es exactamente lo mismo. Recuerden que le tienen que agregar azúcar en el peso de la mitad del peso. O sea, ustedes lo van a limpiar bien y después lo van a pesar y le van a colocar la mitad de la cantidad del peso que lograron de azúcar. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hagan, que me dejen en los comentarios qué les pareció. Y sin más me voy a despedir con un beso grande para todos. Hasta la próxima. Chao.